Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de la ilusión del yo en el budismo, o la tesis de que el yo no existe según el budismo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso el yo no es una obviedad? E incluso, ¿acaso no podríamos decir, siguiendo a Descartes y a otros filósofos, que el yo es la realidad más firme e indubitable que podemos alcanzar? Es bien sabido que en la tradición occidental, Descartes, al comienzo de su desarrollo filosófico o del desarrollo de su sistema filosófico, empieza por dudar de todos los sistemas filosóficos previos, porque hay una jungla caótica, cada uno dice lo que le parece, y Descartes está obsesionado por encontrar una verdad indubitable en la que apoyar el resto de tesis filosóficas. Descartes empieza a dudar de todo. Quizá los seres humanos que veo por la calle son autómatas. Quizá estoy encerrado en una alucinación o estoy encerrado en una suerte de sueño, de fabulación. Quizá hay una suerte de demonio o genio maligno que me está engañando con todo tipo de artimañas. ¿Cómo puedo saber qué es real y qué no? Si estoy soñando, si estoy atrapado en una suerte de simulación. Descartes llega a la siguiente conclusión: aunque haya un genio maligno que trate de engañarme con sus artes cuasi omnipotentes, hay algo que no puedo hacer, y es hacerme creer que yo no existo, porque para engañarme yo he de existir. Es decir, ego cogito. ¿Qué quiere decir esto? Que para Descartes la existencia de su yo es lo más indubitable que hay en el universo. Y a partir de ese principio empieza, digamos, a construir su filosofía. Fichte, posteriormente, también dirá en su sistema filosófico, llamado idealismo subjetivo por Hegel, que el yo, el ich, el ego cartesiano, va a ser el principio no ya de la filosofía, sino el principio de lo real. En la tradición abrahámica, Yahvé se suele traducir por yo soy, y hay otros momentos donde el Dios del Antiguo Testamento dice yo haré lo que haré. También es sabido que Poncio Pilatos le pregunta a Jesucristo qué es la verdad, lo cual es una de las grandes preguntas de la historia de la filosofía. En otro momento Jesucristo ha dicho, yo soy la verdad, el camino y la vida. Es decir, en la tradición occidental, la idea de que el yo es una realidad indubitable, y por la tradición abrahámica de que somos imago Dei, es decir, que somos unas imágenes en pequeñito o degradadas de Dios, y por tanto, si Dios es un yo en mayúscula, nosotros somos un micro yo, un yo pequeñito. Eso está muy, muy afianzado. Hay excepciones, evidentemente. Heráclito, evidentemente, negaría o dudaría que exista un yo sustancial. Tenemos a Nietzsche, pero anteriormente tenemos a Montaigne, donde los ensayos dice explícitamente que nuestro yo es más quebradizo, es más frágil, es más mutable, es más cambiante y contradictorio de lo que los filósofos anteriores creían. Por supuesto, tenemos a Hume, donde literalmente dice que no hay ningún motivo para pensar que la identidad personal, que el yo, es decir, que detrás de la maraña, detrás del enjambre de percepciones, pensamientos, emociones y demás, existe una sustancia, que exista, además de todo eso, exista una especie de yo, que sería el autor de esos pensamientos, sería el conductor de esas acciones, sería, etcétera. Pues bien, hay algunas excepciones, como digo, y como es decir, empecé diciendo, pues Nietzsche o Bertrand Russell, o en fin, son muchos, sobre todo en el siglo XX, los que dudan, ¿no?, de la existencia, digamos, de un yo en términos sustanciales, pero en general en la tradición occidental, o en la llamada tradición occidental, hay una tendencia a pensar el yo, tanto el yo divino como el yo humano, incluso a veces el yo animal o el yo extraterrestre, en términos reales, no ficticios y demás.
Pues bien, desde esta tradición es evidente que la tesis budista de que el yo es una ilusión, como mínimo, suena rara. ¿Qué quiere decir Buda y los budistas con que el yo no existe? Si nos vamos al canon Pali, de nuevo los textos más antiguos que conservamos del siglo IV a.C., y en los que se funda tanto la tradición Theravada como Mahayana, en fin, son, digamos, los textos más antiguos y contienen varios de los discursos de Buda más famosos y más importantes, aparte de otras cosas como prescripciones para monjes y demás. Aquí no vamos a entrar en ello. La cuestión es que hay un momento en uno de los discursos donde Buda enuncia la llamada doctrina de los 5 agregados. Es decir, mm, Buda está diciendo que lo que pensamos como un yo, en el fondo es un agregado, no solo un agregado, sino un agregado de 5 agregados, que serían la forma, el cuerpo, sentimiento, la percepción, la conciencia. Es decir, lo que pensamos como un yo en términos sustanciales, en el fondo es una pluralidad de procesos y una pluralidad evidentemente cambiante. Es decir, en el budismo, una de las 3 marcas de la existencia es el principio de impermanencia, el anicca, que en el budismo japonés va a ser precisamente, lo estamos aquí, el mu-yo. Perdón, me he equivocado, eh, el mu-yo. Pues, según esta doctrina, ¿no?, de la impermanencia, el yo no puede ser algo sustancial, pero hay otra doctrina budista también que es, fundamental, y es, la siguiente, la doctrina de la originación dependiente. La originación dependiente lo que dice es que todo es codependiente, que no hay nada autónomo, que no todo fenómeno o todo suceso o proceso, toda entidad en la realidad está condicionada. De esto hemos hablado en otros vídeos, pero quiero que cada vídeo tenga pues su autonomía, es decir, los vídeos sobre budismo que sean complementarios, pero que tengan una autonomía y por tanto que alguien interesado en esto pueda verlo sin necesidad de ver otros vídeos y lo entienda. Es decir, para el budismo, incluso en el budismo más antiguo, tendemos a pensar, es decir, el modo por defecto con el que vamos a centrarnos los seres humanos, no vamos a hablar ahora de otros seres sintientes para no complejizar más el asunto, pero los seres humanos, eh, claramente para el budismo hay una tendencia muy fuerte a interpretar la realidad en general y la realidad personal del ser humano de un modo falso, de un modo distorsionado, de un modo ilusorio. Ese modo ilusorio, falso, distorsionado, ficticio es lo que hace que vayamos por la vida como si fuéramos sonámbulos o estuviéramos dormidos o estuviéramos caminando en tinieblas, según el budismo. ¿Por qué? Porque es el bodhi, la iluminación, va a significar la iluminación respecto de un estado anterior de tinieblas. O el despertar, el bodhi o el satori, que dice el budismo japonés, es un despertar de un estado de estar sonámbulo, de estar dormido, es decir, de tener una visión errada de la realidad. Aquí vamos a centrarnos en la visión errada de la realidad eh, relacionada con el yo. Es decir, para, para el budismo podríamos decir que es una suerte si usamos terminología, digamos, de filosofía occidental, algo que evidentemente yo hago, es una suerte de intelectualismo moral. ¿Qué es el intelectualismo moral? El intelectualismo moral es un conjunto de filosofías que defienden que el mal, más que ser una sustancia, es fruto de la ignorancia, es decir, es fruto de estar cegado. Si alguien realmente viera, entendiera cómo es la realidad, no actuaría mal, no tendría motivo, digamos, para ser mal. El intelectualismo moral aparece en Sócrates, como es sabido, y en otros filósofos occidentales, y yo creo que podemos hacer una analogía aquí con el budismo. Es decir, el mal el mal para el budismo no proviene del cuerpo o de la materia, como para algunas corrientes gnósticas cristianas muy radicales,
o no proviene de Luzbel, ¿no? De Satán o del diablo, o proviene de Angra Mainyu, si no proviene de una suerte de agente antropomórfico que es malo, porque además hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Tipo, el mal proviene de Satán y Satán es malo porque tenía envidia o de Dios o porque tenía envidia o tenía arrogancia o tenía, es decir, para tener esos vicios tienen que existir previamente para poder tenerlo, es decir, para poder elegir una opción mala, las opciones malas tienen que existir ya. Por tanto, la interpretación de que el mal proviene de Satán o proviene de Luzbel o proviene de Angra Mainyu, etcétera, cae en una suerte de círculo vicioso. Según yo lo entiendo, no vamos a entrar más aquí. La cuestión es que para el intelectualismo moral, entre comillas, del budismo, la situación se enmarca de un modo muy distinto, porque el mal ya no se vería como una suerte de efecto de una especie de agente antropomórfico, que sería el diablo, el demonio, quien sea, sino que el mal proviene del estado en el que por defecto habitamos los días y las noches de la existencia, que es un estado de ignorancia, que es un estado de ceguera, que es un estado de oscuridad, que es un estado de un sonambulismo o de sueño, ¿no? Por usar estas metáforas. En esta visión, es decir, la visión de que la raíz de la insatisfacción, del dukkha, del sufrimiento, del malestar, proviene de una interpretación incorrecta de la naturaleza humana y de una interpretación incorrecta de la realidad, está fundamentalmente subrayada por la tradición mahayana, que es una tradición que mahayana significa como el gran vehículo, una tradición que se origina fundamentalmente a partir del siglo I a.C. y que, fundamentándose evidentemente en la tradición Theravada anterior del siglo IV a.C., empezando en el siglo IV a.C., de algún modo hay algunos puntos, digamos, de fricción o de separación, como la doctrina de que la salvación en el budismo no es solamente el individual, sino que tiene que ser colectiva, es decir, incluyendo a todos los seres sintientes. Es decir, se introduce el ideal del bodhisattva como un sabio, hombre o mujer. Por ejemplo, el bodhisattva más famoso en Japón es Kannon-sama, que comienza siendo un bodhisattva masculino, pero que se transforma en un bodhisattva femenino cuando pasa por distintos países, y en Japón un bodhisattva femenino. Y yo diría que si hubiera un contador de rezo y de agradecimientos, Kannon-sama recibe muchísimo en Japón. Ya hablaremos de Kannon-sama. La cuestión es que la idea del bodhisattva en el budismo mahayana es la de alguien que, habiendo alcanzado el despertar o la iluminación, renuncia a una especie, digamos, de estado prolongado de nirvana, entre comillas. Estas cosas son polisémicas, son muy tramposas, son muy difíciles de interpretar, pero básicamente alguien que renuncia o que prefiere tener más dosis de dukkha y de insatisfacción a cambio de ayudar a los demás. Es decir, el bodhisattva es alguien que renuncia o que se sacrifica, vamos a decirlo así, de tal modo que prefiere tener más dosis de dukkha si a cambio puede ayudar a otros seres sintientes, y en el límite, pues a el tener compasión por todos los seres sintientes de la tierra, fuera de la tierra, etcétera. También una separación, aparte, digamos, en fin, de cómo se organizan las órdenes monacales, y demás, en cómo se interpretan las cuatro nobles verdades. Hemos dedicado otro vídeo a las cuatro nobles verdades, pues remito a ese vídeo, pero fundamentalmente, es decir, para que este vídeo sea autónomo, la tradición mahayana enfatiza, una cuestión de énfasis, enfatiza o tiende a enfatizar aún más que la tradición Theravada, más la tradición Theravada. Es decir, hay un montón de tradiciones Theravada, aún va- van evolucionando a lo largo del tiempo en distintos países. Compréndanme que, es decir, los especialistas en budismo, que yo soy consciente que esto es muy difícil, esto es muy complejo, pero estoy tratando, digamos, de simplificar las cosas para, para que sean más entendibles. Como digo, enfatiza aún más que la tradición Theravada, más, vamos a decirlo así, más cercana al siglo IV antes de Cristo, enfatiza más que la raíz de la insatisfacción y del sufrimiento proviene de una interpretación incorrecta
de cómo es la realidad, de cómo somos nosotros mismos y de cómo toda la realidad. Que a esto dedicaremos otro vídeo. Pero centrándonos en el yo. Tanto la doctrina Theravada como la doctrina mahayana enfatizan que el yo es una ilusión y que el yo es una ilusión significa el yo no existe como creemos que existe. Es decir, no es que no, hay gente que piensa, mira, leyendo algunos textos, ¿no? Sobre todo mahayana, mira, esto es que el budismo dice que la realidad no existe, porque tenemos que ver la realidad como una suerte de sueño, tenemos que ver la realidad como, de hecho, por ejemplo, el último capítulo del Genji Monogatari de Murasaki Shikibu, ¿no? Probablemente la primera novelista de la historia, es una de las obras no ya literarias, sino filosóficas más importantes de la historia, escrita a principios del siglo XI en el Peoge Heian, por una de las damas de la corte Fujiwara. El último capítulo es Puente de Sueños, ¿no? Y entonces se compara de nuevo la vida, es una especie de toda la novela, es una gigantesca parábola budista, ¿no? Eh, mm, que mucha gente cuando, claro, cuando se compara, cuando ciertos textos budistas dicen yo es una ficción, la realidad es un sueño, dice, bueno, ¿cómo, qué quiere decir? El budismo niega la materia, el budismo niega el mundo extramental, el budismo no podría enfatizar más la existencia del mundo extramental precisamente por el principio de originación dependiente. Es decir, la conciencia no solamente es un agregado de procesos, sino que codepende de cosas fuera de la conciencia. Es decir, lo mismo que en una flor hermosa, ¿no? No existe, o hermosa o fea, da igual, pero pongamos la idea de una flor hermosa, no existe sin los rayos del sol, sin los nutrientes, sin el agua, sin el aire, sin la gravedad, etcétera. Nuestra conciencia no existe, evidentemente, sin el cerebro, sin el sistema nervioso, sin el sistema musculoesquelético, sin nuestros padres, la gravedad, los nutrientes, la tierra, la ecosfera, yo qué sé, los soles donde que explotaron, ¿no? Y liberaron elementos químicos de los cuales estamos compuestos, etcétera. Es decir, aunque evidentemente el budismo temprano no va a hablar en términos, ¿no? Bioquímicos, en términos cósmicos, pero sí dice claramente que toda entidad o todo proceso de la realidad codepende de otros. Es decir, que la realidad es una gigantesca malla, ¿no? De codependencias causales y estructurales. Por tanto, la idea de que en el budismo pueda sostener que la realidad eterna no exista o es imaginaria es disparatada, porque el budismo enfatiza completamente que cada pequeña conciencia es un puntito más en una malla causal que lo desborda y, por tanto, es decir, estructuralmente codependemos de cosas externas a nosotros. Es decir, y por otra parte, la cuestión de que hay que ver el mundo como un sueño. Estos textos, que por ejemplo aparecen muchas veces en la tradición mahayana, que estoy haciendo más énfasis en la tradición mahayana por el sencillo motivo de que va a ser la tradición de la que se nutra principalmente el budismo japonés, el Shingon, Zen, y ya veremos las distintas escuelas, etcétera. En la tradición mahayana, es decir, la idea de que la realidad, es decir, mm, no es como creemos que es. Eso no significa que no exista. Existe de un modo distinto al que creemos que es. Es decir, los textos donde se compara la realidad como un sueño, lo que quieren decir es, si uno piensa que la realidad está compuesta de sustancias permanentes e independientes, verlas como un sueño, y el sueño es fugaz, el sueño es efímero, en el sueño unas cosas aparecen y desaparecen en plural, es una metáfora potente para evitar la reificación o la hipostatización de elementos de la realidad o del universo en su conjunto. Es decir, que hay que verlo, digamos, dialécticamente, la metáfora del sueño frente a la idea de una sustancia permanente, independiente, etc. Centrándonos en el yo. Cuando el budismo, una de las marcas de la existencia, ¿no? Es el anatta o el anatman, que en el budismo japonés es muga, es decir, no yo. El mu, es que claro, es decir, aquí veo aquí el mu, pero el mu no está aquí, el mu está aquí, es que lo, lo veo cambiado, ¿no? Por el efecto espejo de la cámara. Lo que quiere decir que el yo no existe es el yo no existe tal como creemos que existe, es decir, no hay una sustancia permanente o independiente, lo que es un conjunto de agregados mutables y codependientes.
esto es algo que yo creo que no hay ninguna tontería. Es decir, no ya que haya filósofos a los cuales hayan llevado el mérito, ¿no? Desde Montaigne, sobre todo a Hume, luego por supuesto Bertrand Russell y muchos, Derek Percy, es decir, muchos otros, ¿no? Sino que aquí hay que, digamos, darle al César lo que es del César, porque los textos budistas donde se critica el yo como una sustancia son muy antiguos, es decir, son muy antiguos, es decir, a lo sumo podemos en la tradición occidental comparar con algunas cosas de Heráclito, pero de Heráclito solo tenemos fragmentos y exige un ejercicio de interpretación excesivo. Pues sí, probablemente Heráclito diría que la identidad personal es como la de un río, etcétera, pero que sí, la tradición budista aquí está mucho más desarrollada, mucho más sistematizada y demás. Haciendo una comparación, digamos, digamos, lo que sabemos científica y filosóficamente a día de hoy, ¿no? La ilusión, digamos, de que detrás, de que hay un centro de control permanente, unitario e independiente, que somos transparentes para nosotros mismos, que somos como los conductores de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, etcétera. Esa, esa ilusión mm, se, se cae por los suelos con cualquier experiencia negativa. Es decir, los pensamientos intrusivos, las emociones negativas, que no se van. Es decir, bueno, se pueden ir, pero con unos ejercicios como los estoicos o los budistas que no son precisamente sencillos. O alguien se va con en fin, con un psicofármaco, pues se va temporalmente, ¿no? Y la oscura golondrina siempre vuelve. Pero, quiero decir, que cualquier experiencia de una emoción negativa, es decir, de ansiedad, de tristeza, de melancolía, de falta de motivación, de cansancio, de agobio, eh, de sentirse, en fin, cualquier emoción negativa que uno no quiere tener y sin embargo está ahí y forma parte de mi horizonte mental, de mi conciencia, una parte de mi identidad personal, ¿cómo puede ser? Es decir, ¿cómo puede ser que yo sea el conductor, es decir, el que está dirigiendo, el arquitecto de mis pensamientos, de mis emociones, si es tan dificilísimo controlar las emociones y los pensamientos negativos? Es decir, cuando tenemos una pesadilla, ¿quién es el arquitecto oculto de la pesadilla? Dice, yo soy el arquitecto oculto de mi pesadilla. ¿Y quién es la víctima de la pesadilla? Yo soy la víctima de la pesadilla. Me estoy castigando a mí mismo y con una explicación freudiana, psicoanalista, delirante. Todo esto no tiene ningún tipo de sentido si creemos que si interpretamos, digamos, toda la pluralidad de emociones, percepciones, deseos, recuerdos, procesos cognitivos avanzados, lo interpretamos en función de los efectos de un yo unitario, transparente, etcétera. ¿Por qué esto no tiene sentido? Neurobiológicamente, neuroanatómicamente, no tiene ningún sentido. Es decir, no hay ningún centro de control. Es decir, no, es que en el tálamo se controla todo, ¿no? Como la CPU, como aparecía cuando yo era pequeño, veía Érase una vez la vida, y decir que a mí me encantaba y me sigue gustando, pero no sé si se acuerdan ustedes si la han visto, pero en el cerebro había una especie de hombre venerable, mayor, con barbas blancas, ¿no? No ya que aquí electo patriarcal, porque tiene que ser un hombre, no tiene que ser una mujer, en fin. Al margen de esas cosas, ¿por qué tiene que haber un principio unitario? Es que no lo hay. Por ejemplo, películas como Del Revés o Del Revés 2, etcétera, lo que enfatizan precisamente eh, la pluralidad de subsistemas o de procesos y subprocesos que están detonando experiencias conscientes. Es decir, nuestra experiencia consciente depende de subsistemas cerebrales que son relativamente autónomos, que corren en paralelo. Ahí no hay ningún principio unitario, no significa que son un caos completo. Sí, pero sí que la conciencia está más extendida, más plural, más contradictoria y es de hecho más rica que interpretarla en términos sustanciales. Y esto yo creo que es algo importante para enfatizar en el budismo. Cuando el budismo dice la realidad no es como creemos que es, no está diciendo la realidad es peor de lo que crees que es, no, la realidad en el fondo es más rica, es decir, la malla de codependencias causales y estructurales, esa visión es más rica que la idea de sustancias independientes. Asumir la impermanencia, otra vez, aquí veo el mu, no, ¿dónde está el mu? Aquí, ¿dónde está? Aquí. Eh, aquí. El muyo, el anicca,
asumir la impermanencia, el carácter efímero de las cosas, es una visión más rica que hipostasiarlas, que eternizarlas, que aplicar lo que llamo en algunos textos el efecto medusa, ¿no? Petrificar algo, como congelar algo, como una foto de estas Polaroid, ¡pam! Y lo congelo aquí. Es decir, lo que viene a decir el budismo, sobre todo muchas ramas del budismo, es que diciendo que el yo es ilusorio o que la realidad es como un sueño, detrás de esas metáforas no se esconde un nihilismo, lo que se esconde es una tesis ontológica de que la realidad es en el fondo más rica, más compleja, más fascinante de lo que creíamos. Y no solo eso, sino de que si somos conscientes de que la realidad es así, vamos a evitar sufrimientos innecesarios, propios y ajenos. Volviendo, digamos, a analogías con lo que sabemos científicamente a día de hoy, ¿no? Como digo, es decir, lo que aparece en el horizonte de la conciencia está enormemente influenciado por procesos cognitivos inconscientes. Es decir, si a mí se me ocurre una idea, yo no sé dónde aparece esa idea, pero tiendo a no pensar en eso. Es decir, "Oh, se me ha ocurrido una idea, tengo una idea", es decir, me identifico con esa idea. ¿De dónde aparece esa idea? Es como cuando tenemos un sueño, porque hoy estamos soñando esta cosa y no otra. Pues eso depende de una serie de procesos cerebrales que en gran parte son inconscientes y a los cuales no tenemos acceso interno. Es decir, tratamos de entenderlo neurobiológicamente, viendo el equilibrio de neurotransmisores, de hormonas, en fin, viendo la metaestabilidad del cerebro, viendo muchas cosas, ¿no? Pero internamente no tenemos acceso, es decir, no sabemos de dónde viene realmente. Y además no solo eso, sino que somos, es decir, hay muchos experimentos científicos que demuestran que somos realmente malos identificando la causa de muchas experiencias conscientes. No significa que siempre nos equivoquemos, ¿no? Tipo, me clavo una chincheta y digo, pues mira, me duele porque me clavo una chincheta. No, está usted una ilusión, ¿no? Que decir, muchas veces acertamos, pero quiere decir que muchas veces no. Aquí es donde voy a hacer un énfasis en las que no, voy a hacer un énfasis en las que sí acertamos, voy a hacer un énfasis en las que no acertamos y no somos conscientes de que no acertamos. De nuevo vamos como sonámbulos, porque todavía no hemos despertado nos hemos iluminado, ¿no? Hay experimentos donde, digamos, de modo, a los sujetos del experimento se le cambian emociones, pues cambiando luces, colores, olores, cambiando, es decir, evidentemente por límites éticos no se le puede suministrar drogas fuertes en el colacao o en los cereales de la mañana, pero es decir, siguiendo, digamos, haciendo de modo legal, se pueden cambiar estados emocionales, estados cognitivos conscientes de los sujetos a través de ciertas manipulaciones. Pero los sujetos del experimento no son conscientes de esas manipulaciones, no las saben. Y entonces el sujeto pues ahora tiene una sensación de ansiedad o de angustia o de terror o de excitación sexual o la que sea. Y entonces luego el experimento continúa del siguiente modo. Se le pregunta, ¿usted cómo se siente? Pues yo me siento ahora enfadado. Y cuando le preguntas por qué, se lo inventa. Pero no se lo inventa mintiendo, queriendo, porque dice una mentira en una falsedad consciente. Pero si yo digo algo que creo que es verdad, no estoy diciendo, digamos, una mentira, estoy simplemente diciendo algo que está errado. Yo no soy consciente, digamos, una mentira, si acaso una mentira material, por una mentira formal, yo no soy consciente que estoy mintiendo, ¿no? Es decir, si tratamos de crear una narrativa o una metanarrativa de lo que está pasando en nuestro horizonte consciente, ¿no? Y entonces una persona tiene una pesadilla y dice, no, yo creo que yo tengo una pesadilla y te inventas la causa, tiendes a inventarte la causa o tienes una ansiedad. Quizás tienes ansiedad, pues, porque no has dormido suficiente, o quizás tienes ansiedad por un desequilibrio químico de neurotransmisores provocado por 1000 tipos de razones y de procesos biológicos de los que no eres consciente, pero tiendes a identificarlo, a buscar una causa que muchas veces es falsa. Entonces, con este tipo de experimentos vemos que no somos buenos diagnosticando las causas de lo que está ocurriendo en nuestro horizonte consciente. Esto también choca con la idea, ¿no?, de que somos una especie de yo, ¿no?, de que hay una especie de principio, de que somos transparentes para nosotros mismos, de que somos una especie de principio permanente, autónomo, de control, ¿no? Un principio de control. Si no controlamos, o es dificilísimo controlar emociones negativas, pensamientos intrusivos, adicciones. Se puede controlar, sí, con meses, con años, con un montón de ejercicios mentales, de heurística, de ayudas. Es decir, no es fácil en absoluto. Si fuéramos un centro de control, pues ya está. Es decir, la conciencia, es decir, como si el yo fuera una especie de mano y la conciencia, una mano con un lápiz,
y la conciencia fuera un papel en blanco y digo, pues voy a pintar esto, ahora lo borro, voy a pintar lo otro, pero así no funciona. Y como digo, todas las experiencias negativas las atestiguan, pero cuando reparamos, digamos, en la presencia es decir, la brutal importancia, por ejemplo, Eagleman, que es un neurobiólogo muy famoso, tiene un libro que se llama Incógnito, que es muy bueno y habla de este tipo de cosas, o Sapolsky en Behavior, en Compórtate, un neurobiólogo de Stanford, es decir, que esto está bastante demostrado. Hay gente que se pasa de frenada y dice que la conciencia es una especie de epifenómeno, que no sirve para nada, que no tenemos ningún tipo de libre arbitrio. Estas cosas las hemos criticado en el canal de Lino, y aquí no, es decir, aquí no tengo tiempo porque no toca hablar de eso ahora, pero me quedo, digamos, con lo que sí me interesa a estos neurobiólogos, que es la presencia real y la importancia real de procesos cognitivos inconscientes detrás de nuestras experiencias conscientes. Evidentemente, las experiencias conscientes también modifican procesos inconscientes, pero a donde voy es, los procesos inconscientes, es decir, si a mí se me ocurre una idea o estoy viendo una película y de repente me aburro o tenía una motivación bestial por aprender a tocar el piano, aprender otro idioma y se me va la motivación y no sé por qué. Es decir, no pienso, es decir, no tengo acceso a los procesos cognitivos inconscientes, salvo hipótesis. Quizá ha pasado esto, quizá ha pasado lo otro y nos remitimos a estos experimentos que demuestran que somos bastante malos diagnosticando las causas de muchos estados conscientes nuestros. Pero es que no tenemos, es decir, no tenemos acceso, por una parte, como digo, a un acceso directo a nuestros procesos cognitivos inconscientes, pero tampoco tenemos un acceso, digamos, a nuestro yo de 8 años. Lo que tenemos son recuerdos. Yo no tengo acceso a mi yo de 8 años. Lo que tengo son recuerdos, y recuerdos parciales, fragmentados y distorsionados, y que además pueden ir distorsionándose con el tiempo, incluso recuerdos fabricados. Es decir, esto en psicología social está muy estudiado, el sesgo de retrospectividad, pero sobre todo el efecto de desinformación, donde, digamos, información que ocurre algo después de un suceso, si te la creen, modifica el recuerdo que tenías de ese suceso. Esto está demostrado experimentalmente y es un problema para muchas cosas, problema para testigos en juicios, para testigos de crímenes de guerra, para testigos de un montón de cosas, porque nuestra memoria es más maleable, manipulable, incluso fabricable de lo que pensábamos. ¿Cómo se encaja esto con la idea de que somos un yo como principio unitario? Alguien puede decir, bueno, pero es que esta idea del yo como principio unitario, permanente, independiente, es un hombre de paja. Pues alguien puede decir, o es que la gente normal ni siquiera piensa en eso. Yo diría que la gente, digamos, que no reflexiona filosóficamente, lo que tienen son ideas filosóficas confusas y vagas que a veces son una, a veces son otra. Por ejemplo, Sam Harris dice, es que tenemos de la gente en general, no, claro, la gente en general tiene la visión de que tienen un libre arbitrio porque controlan todo lo que hacen. Dice, esa ilusión de que detrás de los pensamientos y las emociones hay un conductor. Pero claro, a Sam Harris pues se le puede decir, bueno, cualquier persona de nuevo, cualquier persona que esté en depresión, que tenga adicciones, pensamientos negativos, que tenga pensamientos, emociones, pues que- suficientemente negativas como para que no pueda tener una vida funcional, es consciente de que no controla lo que está ocurriendo en la jungla de su mente. Es obvio. Estoy cansado, cansancio, vete. Estoy deprimido, depresión, vete. Me viene una y otra vez la bronca que tuve con el vecino, fuera. Es decir, así no funciona. Así no funciona y cualquier persona. Entonces, lo que quiere decir que una persona normal, em, cuando no reflexiona en ciertos estados emocionales o cognitivos, puede creer que caer en la ficción de que es detrás de los pensamientos y sus palabras y demás, en vez de un montón de sus sistemas cerebrales relativamente independientes y a veces en competencia. Es decir, están en competencia por inyectar inyectar un estado consciente. Y pueden ser contradictorios. Nos levantamos por la cama por la mañana y aparece un subsistema y dice, uy, tengo ganas de ir al servicio. Otro subsistema, tengo ganas de seguir durmiendo. Otro subsistema, a ver qué me han contestado en TikTok. O otro subsistema, tengo que ir al trabajo. Otro subsistema. Es decir, hay una competencia no, es decir, no es ya que lo que aparece en nuestra conciencia proviene en gran medida de procesos cerebrales que son relativamente autónomos que corren en paralelo, sino que muchas veces, cuando están interconectados en competencia. Todo esto casa mal, ¿no? Evidentemente, con la idea de una sustancia y demás, ¿no? Es decir, ¿de dónde vienen nuestros pensamientos? Es decir, no somos realmente, no sabemos realmente cuál es el próximo pensamiento que vamos a tener exactamente. Es decir, Sam Harris y otros exageran diciendo, no tengo ni idea. Vamos a ver, si yo no tuviera ni idea
de lo que voy a decir, yo no estaría diciendo este vídeo, porque digo, bueno, y si tengo miedo, y si dentro de 5 segundos me pongo a cantar la canción de Doraemon sin ningún tipo de explicación, me pongo a saltar, es decir, que me he vuelto loco, ¿no? Es decir, bromas aparte, si una persona está muy cansada o está alcoholizada o está drogada y tiene la mínima metacognición para no fiarse de lo que va a decir, dicen, pues mira, o yo es que hoy estoy muy enfadado, así que prefiero no hablar con nadie porque no sé lo que voy a decir. O es que yo estoy súper cansado o súper cansado y por tanto es muy difícil que dé clases hoy porque vete tú a saber lo que digo, lo mismo se me van las palabras, lo mismo decir que excepto en esos estados y aún en esos estados hay una capacidad de predicción, generalmente tengo una capacidad más o menos de predecir al menos qué no vamos a decir, qué no vamos a hacer, porque si no, no podríamos tener vidas funcionales y demás. Es decir, que San Harry ahí se pasa de frenada como en lo del libre arbitrio y en otras cosas. Hablo de San Harry porque es un neurólogo y filósofo que también usa mucho, hace muchas comparaciones del budismo con la ciencia y la filosofía actual y a veces pues hace interpretaciones que no se derivan del budismo y que a mi juicio son pues eso, muy tremendamente radicales. Entonces, en todo caso, aunque eso sea falso, es decir, que no tengamos ningún tipo de conocimiento predictivo de lo que vamos a pensar o decir, eso es falso, lo cierto es que nuestra predicción es bastante nebulosa. Es decir, yo no sé exactamente a ciencia cierta los pensamientos o los estados emocionales que voy a tener dentro de 1 hora, o de 2 horas, de 3 horas, de 4 horas. Puedo más o menos predecir, pero seguramente van a venir ideas que no sabía que me van a venir. Van a venir emociones o estados o recuerdos, de repente me acuerdo de algo, yo no sabía que me iba a acordar de ese algo. ¿De dónde viene eso? Pues de procesos cerebrales que es relativamente independiente y tal y cual, es decir, no provienen de un centro de control autónomo, permanente, independiente, transparente, etcétera, ¿no? Entonces aquí hay un problema, es decir, bueno, hay muchos, ¿no? Pero hay un problema que podemos entender el yo, la identidad personal, en un sentido budista, es decir, en un sentido plural, dinámico, cuasi contradictorio, es decir, viendo las semidiscontinuidades que hay entre distintos procesos cognitivos, viendo la mutabilidad. Y cuando vemos precisamente la mutabilidad o la impermanencia, ¿no?, de nuestros estados, y no significa que es un caos, ¿no?, de que fulanito el lunes sea de Vox y el martes sea del Partido Comunista y el miércoles escuche heavy metal y el día siguiente vaya con un burka y al día siguiente sea un hippie, que sí, excepto y la gente tiene una cierta continuidad, ¿no? Es decir, bromas aparte, que decir, digo esto porque a veces se parodia o se transforma en, vamos a decir, la doctrina de la impermanencia de nuestra conciencia, defendida por el budismo, una suerte, pues eso, de irreconocible hombre de paja, ¿no? Es decir, hay una cierta permanencia relativa, pero claro, con ciertas escalas, porque si nos vamos a cómo tenemos 5 años, parece que nuestras motivaciones, nuestro horizonte mental, es decir, lo que nos motivaba ya no nos motiva hoy. Lo que nos parecía tremendamente aburrido o incomprensible con 8 años, a día de hoy nos fascina. Es decir, tenemos la conciencia, ¿no?, de que hemos mutado lo suficiente para ver que la estabilidad es muy precaria. Y no solo eso, sino viendo de los cambios emocionales o cambios cognitivos fuertes, pues por insomnio prolongado, no dormir durante varios días, o una persona con una borrachera, no digamos ya con tragedias como enfermedades neurodegenerativas, de Alzheimer, demencia senil, donde una persona, precisamente porque su cerebro, es decir, su cerebro está degradándose, empieza a insultar y odiar a sus seres queridos, que decir que hay cosas realmente trágicas, ¿no? Entonces la cuestión es que aquí hay algo gradual, ¿no? Lo que somos nosotros, entre comillas, entendido de un modo dinámico, impermanente, plural, codependiente. Es que una gradualidad que remite a lo que se llama en Occidente la paradoja Sorites. La paradoja Sorites lo que dice, si cogemos un puñado de arena, si le quitamos un grano sigue siendo un puñado de arena, si quitamos otro grano sigue siendo un puñado de arena, pero llega un momento, es decir, 3 granos de arena o 4 granos de arena no es un puñado de arena. ¿Cuándo deja el puñado de arena ser un puñado de arena, no? Y hay una parábola budista con el carro, es decir, voy quitando piezas de carro. ¿Cuándo deja exactamente de ser un carro, deja de ser otra cosa? Y esto es un problema, es decir, y es un problema que es gradual y que no admite respuestas binarias. Es decir, en los casos más trágicos de un tumor cerebral que a una persona le cambia su personalidad, o de una lesión cerebral severa o de enfermedades neurodegenerativas, etcétera,
cuándo esa persona realmente podemos decir que se parece ya prácticamente en nada a la persona que valorábamos, que queríamos, o incluso que odiábamos y era nuestro enemigo, y de repente esa persona que era cruel o esa persona de repente eso ya ha desaparecido, etcétera. Pues como digo, es una cuestión gradual, no una cuestión binaria, etcétera. Y entonces, por acabar, es decir, la doctrina del no yo, del anatta o del anatman, o la doctrina del muga, otra vez me equivoco, aquí está el mu, por tanto, así. Es decir, la doctrina ese, bueno, que mu yo, ¿no? Porque si el mu de mugas, ya hablaremos del mu, el concepto de la nada y demás en el budismo. La doctrina de que el yo es una ilusión, lo que significa no es que no existamos, sino que existimos de un modo más rico del que tendemos a creer que existimos. Y no solo eso, sino que la tendencia a creer que el yo existe como un principio permanente, independiente, nos crea sufrimiento propio y ajeno. Pues muchísimas gracias.